Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Todos sean bienvenidos a estas conversaciones constitucionales en AMAG Media. Hoy nos encontramos con uno de los candidatos por el Distrito 13. Estamos con Matías Poblete. Matías, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú? Qué gusto saludarte. Gracias por permitirme compartir contigo y con la gente que nos está viendo y escuchando este día. Igual, Matías, cuéntame un poco de ti, cuéntame el por qué ser candidato a esta nueva constitución, por qué distrito, bueno, ya lo dijimos, vas por el Distrito 13, pero ¿qué comuna abarca? Cuéntanos un poco, por favor. Bueno, el Distrito 13 está emplazado en la zona sur de la región metropolitana y compone las comunas de San Miguel, Pedro Aguirre Cerda, La Cisterna, Lo Espejo, San Ramón y El Bosque. Y la verdad es que decidí ser parte de esta convención constitucional como candidato, primero porque soy persona en situación de discapacidad, soy cristiano, soy docente y soy presidente de la Fundación Chilena para la Discapacidad. Y esto me ha permitido conocer cuál es la realidad de mi país. En este contexto, creo que puedo ser un aporte, ¿cierto?, a lo que se va a realizar en la redacción de una nueva constitución. Y a pesar de que no vengo del mundo político, vengo del mundo más social, tengo las competencias, los conocimientos necesarios para ser parte, ¿cierto?, de este selecto grupo que va a redactar una nueva constitución. Pues además tengo el grado de magíster en Gobierno y Asuntos Públicos. Perfecto. ¿Qué es lo que te inspira de fondo con el tema de la nueva constitución? Mira, me inspira proteger valores y principios que están ya consagrados en la Constitución actual. Pero también me inspira poder aportar a los cambios que Chile necesita para tener una nación que sea más fuerte, ¿cierto?, desde el punto de vista económico, que también tenga un Estado que se encargue, ¿cierto?, de hacer bien su trabajo y, por cierto, poder brindar mayor seguridad social y mayor seguridad eh, de la delincuencia, ¿cierto?, a cada una de las personas que son parte del distrito y a nivel nacional. Perfecto. Dentro de la constitución, ¿qué son los puntos principales que te gustaría mantener de lo que hay de la actual? Por cierto, defender el derecho a la vida, el defender, ¿cierto?, la libertad de las creencias, la libertad religiosa. Es importante mantener la autonomía de los órganos como la Contraloría, el Banco Central, el Tribunal Constitucional. Creo también importante mantener, ¿cierto?, lo que el Estado indica respecto de que el Estado, valga la redundancia, debe estar al servicio de la comunidad. Sin embargo, aquí agregaría algunos elementos que permitan, ¿cierto?, que el Estado sea más eficiente y que exista un paralelo al malgasto público que hoy día tenemos por muchos programas, ¿cierto?, que se entregan a través del Estado y que al final nos generan beneficios y solamente generan clientelismo, favores y no permiten al final mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, entre otras cosas, como por ejemplo también defender el derecho a la vida del que está por nacer y hasta la muerte natural. Tú estás totalmente en contra, me imagino, que de todo tipo de aborto. Absoluta y completamente en contra de todo tipo de aborto. Perfecto. ¿Y cómo encuentras que va esto en la línea con el distrito que estás representando? Un distrito que está muy marcado por representantes de izquierda, incluso el Partido Comunista tiene representación ahí del Congreso. ¿Cómo has visto eso durante esta campaña? Bueno, la verdad es que hay que diferenciar eh, el tipo de público, ¿cierto?, que hay o de vecinos que tenemos aquí en el Distrito 13. Ciertamente hay vecinos que están ideologizados, ¿cierto?, con principios de la izquierda más radical. No obstante, hay personas que se sienten representadas por la izquierda por la supuesta cercanía que los políticos de este lado, ¿cierto?, de la izquierda, tienen con las necesidades, entre comillas, del pueblo. Sin embargo, hay muchos que se han dado cuenta que al fin y al cabo, los políticos de izquierda también, además de ser políticos, ¿cierto?, son burgueses y que dicen apoyar al pueblo, ¿cierto?, pero no tienen un mayor interés más que poder resolver sus propias necesidades y satisfacerse a sí mismos.
En ese contexto hay un despertar en este sector. Ha sido muy difícil, ciertamente que sí, pero me he encontrado con muchas personas que defienden los valores, los principios de la libertad, con muchas personas que les gusta José Antonio Cast, que les gusta Evelyn Matei, que están de acuerdo con los planteamientos de Briones, en algunos aspectos también con Joaquín Lavín. Por lo tanto, hay un grupo no menor de personas que busca ciertos representantes en el sector de la derecha y eso ha sido bastante satisfactorio. Hablemos un poco de eso, hablemos un poco de los representantes, quiénes son las personas que te inspiran. Me imagino que tienes candidato presidencial, candidato a gobernador, quiénes son y por qué lo estás apoyando. Bueno, mira, la verdad es que para mí la persona que está más preparada para ser presidente de la República el día de hoy es José Antonio Cast. No obstante, hay que visualizar cómo se den, ¿cierto?, estas elecciones. Todavía, ¿cierto?, todo está muy líquido, pero si, como dicen las encuestas, ¿cierto?, las elecciones fueran el domingo, yo voto por José Antonio Cast y lo apoyo, porque además él tiene mucho interés en apoyar a la inclusión de las personas en situación de discapacidad. Desde hace años él viene trabajando en estos temas. Cuando él fue candidato presidencial, tenía un programa muy bueno en este ámbito. Hoy día también lo tiene, mejorado. Hemos participado en su desarrollo personas en situación de discapacidad y ha sido muy, muy grato poder saber que hay un interés real de apoyar la inclusión de estas personas en situación de discapacidad. Y a pesar, ¿cierto?, de que Catalina Parot es también una persona en situación de discapacidad, para mí el candidato mejor preparado es Rojo Edwards, con quien he podido trabajar en el Instituto de Ideas Republicanas y he visto, ¿cierto?, su capacidad, su inteligencia y cómo ha sido capaz de movilizar a tanta gente para desarrollar un programa que es bastante contundente y que se hizo solo con voluntarios a nivel nacional. Entonces eso es admirable y creo que va a tener buenos resultados. Perfecto, por ahí va también la inspiración de lo que es la campaña. Bueno, José Antonio Cast tuvo una muy buena campaña la vez anterior, su manejo de redes sociales estuvo muy bueno. Eh, pero actualmente, ¿cómo ves tú el tema de la discapacidad en Chile y cómo crees que puede entrar en esta nueva constitución? Bueno, el tema de la discapacidad ha estado tomando fuerza. Me he podido percatar que hay muchos candidatos, ¿cierto?, que están poniendo en la palestra este tema. Quizás no se ve en los grandes debates, ¿cierto?, de los distintos programas de televisión, pero sí en las conversaciones que uno tiene con los candidatos que se encuentran en la calle y eso para mí es bastante, bastante bueno, ¿ya? Un asunto importante también es que hoy día en la Convención Constitucional tenemos más de 60 candidatos en situación de discapacidad y la lista de Vamos por Chile completa, ¿cierto?, un gran número de ellos, ¿ya?, que tienen posibilidades de ser electos en distintos distritos. Por lo tanto, es probable que tengamos personas en situación de discapacidad en la redacción de la nueva Constitución que sean de nuestro sector. Aún así, falta el desarrollo de políticas públicas, falta que el gobierno, ¿cierto?, y el Estado se tomen un poquito más en serio este tema de la discapacidad y trabajemos el desarrollo de iniciativas que sean a nivel global, que nos dejemos un poco de lo que es cortoplacista, de lo que es para la foto y que tomemos medidas más concretas, más reales, generar políticas nacionales, mejorar normativas, etcétera. Matías, justamente una de estas, bueno, los temas de discapacidad deben ser, y se ha dicho constantemente, Chile tiene un historial muy grande, muy largo respecto al tema de discapacidad, porque además hemos sido líderes mundiales con el tema de la Teletón, entonces hemos puesto el tema en la palestra, pero ha hecho falta una política de Estado, ha venido mucho desde el sector privado, y me imagino que obviamente lo defiendes por la postura política, pero ¿qué hace falta de parte del Estado concretamente como política pública para poder apoyar esto y que además desde esta nueva constitución también se pueda hacer más efectivo? Porque, por ejemplo, hay leyes que se han presentado, pero hemos visto incluso empresas que han preferido pagar las multas en vez de hacer los cambios necesarios para dar los accesos a gente con algún tipo de discapacidad.
Claro, mira, primero a nivel constitucional es importante que los derechos sociales y los derechos fundamentales que estén ahí en la Constitución tengan un enfoque de accesibilidad y de inclusión. No que tengamos un capítulo especial para la discapacidad en la Constitución, porque eso va a dificultar la discusión, va a dificultar el llegar a los quórums. Probablemente vamos a sacar muy poco si lo hacemos así, porque no van a ser muchos, ¿cierto? A pesar de que hay hartos candidatos, pero son solo 155 los que pueden ser electos, y de esos 155 va a haber un porcentaje solo de personas en situación de discapacidad. Entonces, en ese sentido, si nosotros quisiéramos tener algo aparte, exclusivo, no nos va a dar, ¿cierto?, el tiempo, los quórum para poder hacerlo. Entonces, el enfoque de inclusión y accesibilidad tiene que estar en los derechos que se discutan en la nueva Constitución. Por ejemplo, si vamos a consagrar el derecho a la educación, ¿cierto? Que se consagre el derecho a la educación inclusiva. Y luego, si vamos al Estado, eh, bueno, hay cosas que se repiten a todo nivel de política pública. Cuando la presidenta Bachelet deja su primer mandato, construye una ley bastante contundente basada en orientaciones de la ONU para personas en situación de discapacidad. Ella la deja instalada aquella ley, pero sin presupuesto. Por lo tanto, demoró mucho que esa ley pudiese tener efecto y aún hay elementos que esa ley, ¿cierto?, dice y no se cumplen. Por ejemplo, el rotulado de los medicamentos en sistema Braille. Por ejemplo, la accesibilidad en el transporte público, que en parte lo vemos en Santiago, pero no lo vemos en otras regiones. Y luego, ¿cierto?, el presidente Sebastián Piñera hace, ¿cierto?, una política nacional de discapacidad que de alguna manera conversaba con esta ley, pero tomó otro camino. Luego vino la presidenta Bachelet de nuevo, hizo una comisión asesora presidencial, pero tampoco había presupuesto para llevar adelante lo que esa comisión asesora presidencial planteó. Y ahora viene de nuevo el presidente Piñera y trae otras ideas. Entonces, en ese contexto es donde han habido muchas trabas para avanzar en lo que es la inclusión desde el punto de vista presupuestario. El SENADIS debe tener un presupuesto cercano al 40% del presupuesto anual de la Teletón. Por lo tanto, es muy poco lo que hace y gran parte de ese dinero se va en funcionarios públicos, más que en ayudas a las personas. Por lo tanto, hay un tema ahí fiscal y hay un tema también de gestión, por cierto. ¿Qué te parece la Teletón como obra, como evento y además como un tema de salud que existe, no pública, pero sí bastante abierto? Bueno, la Teletón eh, es un centro de rehabilitación que entrega muchos más y mejores servicios que el sector público. Tiene un nivel de cobertura importante, de tecnología, también tiene un nivel de gestión importante y reúne a las familias, ¿cierto?, a los ciudadanos chilenos en pos de una causa. Lo que a mí particularmente no me parece de la Teletón Ujú. es este enfoque que es un enfoque basado, ¿cierto?, en los sentimientos, en las emociones, tratar de llegar, ¿cierto?, a impactar, ¿cierto?, en un show mediático a las personas para que donen. Yo creo que eso no es necesario. Yo creo que con tal de mostrar la gestión, el trabajo de la Teletón, es suficiente para que la gente se anime a donar, a aportar y que Teletón pueda seguir creciendo, ¿cierto? Pero considero que Teletón debe existir, así como deben existir muchas otras organizaciones. Yo soy fundador y presidente de la Fundación Chilena para la Discapacidad y a nivel nacional también hacemos un trabajo importante. Por lo tanto, es relevante fortalecer las organizaciones de la sociedad civil y la gestión que hacen los privados en la entrega de servicios a los ciudadanos. Perfecto. Bueno, saquemos un poco de este tema, volvamos a la política en sí. Hoy salió, perdón, en estos días salió la encuesta Criteria y otras más como la CEP, que han colocado en el primer lugar de la encuesta a Pamela Giles. La Criteria además colocó en segundo lugar a Julio César Rodríguez. Estamos viendo una entrada de populismo, estamos viendo una desafección con la política. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo crees que está en este momento el votante pensando en estas cartas presidenciales que además es muy importante considerando que el próximo gobierno va a tener que aplicar esta nueva constitución? Bueno, a mí me parece cómico que Pamela Giles
aparezca como candidata presidencial con posibilidades de ser electa, ¿cierto? Y más cómico también me parece que Julio César Rodríguez esté apareciendo, ¿cierto?, en estas encuestas. A veces ocurre que se busca, ¿cierto?, construir realidades a partir de los estudios y eso incentiva muchas veces a que las personas vayan tomando una tendencia. No sé si este será el caso, yo solo estoy explicando un fenómeno, ¿cierto?, que todos sabemos que existe a través de los estudios, de las encuestas, y sobre todo cuando éstas se mediatizan, ¿ya? Eh, la verdad es que yo creo que Chile tiene ciudadanos que son criteriosos, tiene ciudadanos que son analíticos. Hay muchos que votan, ¿cierto?, por el voto útil, pero no creo que esto prospere más allá de una encuesta, pero sí creo que va a posicionar a estas dos figuras en el ámbito político y no me extrañaría que quizás Julio César deje de trabajar en la televisión y se dedique a la política. Y si eso ocurre, bueno, sabrá que otra cosa es con guitarra. Como Alejandro Guillé, que en su momento, de hecho, José Antonio justamente lo atacó por estos vínculos con el alcalde San Ramón en la campaña presidencial anterior, que es parte de tu distrito también. ¿Qué me opinas respecto a eso, la situación que está pasando San Ramón con esto de los narcos candidatos? ¿Cómo lo has visto tú en terreno? O, bueno, perdón, ¿cómo lo has sentido? ¿Cómo lo sienten como comando? Mira, la verdad es que a mí me ha impactado mucho lo que ocurre en San Ramón, porque eso ha estigmatizado a la comuna. Yo conozco muchas personas del distrito, estuve trabajando en la escuela Nanihue, en la población La Bandera, como pastor, ¿cierto? Conozco a otros pastores de la zona que arduamente, ¿cierto?, luchan por sacar a las personas de la drogadicción, ¿cierto? Y de muchas cosas que ocurren en distintos lugares de La Bandera y de otras comunas de acá del distrito. Y considero que lo que está ocurriendo con el alcalde, ¿cierto?, actual de la comuna es una situación bastante compleja, no solo a nivel político, sino que a nivel social. Yo no entiendo cómo puede ser posible que una persona que tenga prontuario, que tenga sospechas, ¿cierto?, que se hayan evidenciado distintas situaciones, hoy día pueda estar siendo candidato, ¿ya? Y que además se le permita recibir aporte de sus propios trabajadores para su campaña. Yo obviamente sé que los aportes son voluntarios, pero es sospechoso que tú siendo alcalde recibas aportes de tus trabajadores de la alcaldía o del municipio para Claro. financiar tu campaña. Entonces, ahí hay muchos elementos que a ti te dicen, wow, aquí está sucediendo algo y nadie lo para. Yo creo que debiese existir una mayor regulación y ser más estrictos respecto de quienes pueden postular o repostular a distintos cargos. Y más aún cuando tú ves que hay redes, ¿cierto?, que se han extendido por el distrito y que esperamos, ¿cierto?, que esto se termine, ojalá, con la elección popular de la gente que no les permita a los candidatos que están en estas situaciones y a los que comparten las listas con ellos, porque ¿para qué estamos con cosas? Si hay un candidato que tiene un prontuario, ¿cierto?, que tiene una fama, y hay otros que están compartiendo la lista con él, es porque, bueno, de alguna u otra manera comparten ideales, comparten formas de ser, quizás hasta incluso podrían saber cosas, ¿cierto? Y la verdad es que eso es bastante complicado y hay que ponerle freno. ¿Esos cambios estás totalmente a favor de hacerlo con la nueva constitución? ¿Prefieres hacerlo directamente en la ley orgánica de municipalidades? ¿Cómo prefieres que se hagan ese tipo de cambios? Bueno, en la Constitución, por tantas cosas que hemos visto, probablemente se van a discutir muchos asuntos de transparencia, muchos asuntos de democracia, y ahí vamos a tener que poner sobre la mesa estos temas, situaciones que ocurren, ¿cierto?, con la narcopolítica, con los arreglines, ¿cierto?, con el nepotismo, que dicho sea de paso, el candidato a la gobernación, ¿cierto?, que es esposo de Pamela Giles, y discúlpame que no me sé el nombre, solo sé que es el esposo de o la pareja de, ¿Mm? indicó que no había nepotismo, ¿cierto?, por una razón bastante irrisoria, pero efectivamente si hay nepotismo y eso tiene que terminar porque la gente también está cansada de eso.
Claro. Bueno, para ir terminando, Matías, nos gustaría que puedas hablar un poco de tus ideas generales, hacer una invitación a la gente que nos está viendo, que nos está escuchando en el podcast también, a por qué deben votar por ti. Quedan muy pocos días ya para que se concrete esta elección de 2 días, además, una elección de muchos, muchos candidatos. Va a ser muy larga, un fin de semana completo. Entonces queremos saber el por qué hay que votar por ti. Bien, avísame si estoy mirando bien a la cámara ahí. ¿Sí, sí? Perfecto. Bueno, quiero decirle a todos los vecinos del Distrito 13, de las comunas de San Miguel, de Pedro Aguirre Cerda, La Cisterna, Lo Espejo, San Ramón y El Bosque, que aquí usted puede contar con un candidato que conoce muy bien el distrito. Yo he trabajado en este lugar como docente. Mi fundación, la Fundación Chilena para la Discapacidad, está emplazada en la comuna de La Cisterna. También la iglesia en la cual yo asisto está en este lugar y como ya mencioné, ¿cierto? Como docente trabajé en San Ramón, trabajé en Lo Espejo, trabajé en El Bosque, por lo tanto conozco lo que aquí sucede. Y quisiera poder representarles en esta nueva constitución con principios y con valores cristianos, también buscando mayores oportunidades de inclusión para personas en situación de discapacidad, defendiendo la vida. Y la defensa de la vida tiene mucho que ver también con mi trabajo de presidente y fundador de la Fundación Chilena para la Discapacidad, porque en países donde hay ley de aborto, el 90% de las mujeres que sabe que tendrá un hijo con discapacidad lo aborta. Y en España, que tiene una constitución, ¿cierto?, que se usa como modelo y que se quiere tener como referencia para la constitución que redactaremos en Chile, el 95% de las madres que sabe que tendrá un hijo con síndrome de Down lo aborta. Por lo tanto, para mí significaría retroceder más de 2000 años en lo que hemos hecho de inclusión en nuestro país, porque hace 2000 años los griegos y los romanos asesinaban a los niños que nacían con discapacidad. Por lo tanto, ya no buscaríamos incluir a las personas en situación de discapacidad, sino que eliminarlas, y eso no me parece. Y creo importante que tengamos un Estado que sea más fuerte, un Estado que haga bien su pega, que no se malgaste el dinero nuestro que pagamos con los impuestos y que realmente pueda entregar una mejor educación, una mejor salud y pueda entregar mejores pensiones. No es culpa de los privados la mala calidad de los servicios que entrega el Estado, es culpa del Estado y de los agentes políticos que están ahí para no hacer nada o para hacer muy poco. Y creo también importante que exista mayor seguridad. Así como el Estado defiende a los delincuentes a través de la Defensoría Penal Pública, debe defender con abogados de calidad a las víctimas de la delincuencia. Y eso también queremos consagrarlo en una nueva constitución. Puede contar conmigo, con Matías Poblete, XP13 en el Distrito 13. Muchas, muchas gracias, Matías Poblete, candidato del Distrito 13 para esta nueva constitución. Se van a elegir este fin de semana que viene, así que mucho éxito, Matías, mucho éxito para ti, para todo el proceso eleccionario y además para el proceso completo que viene con la constitución. Son varios meses que Chile se juega, la verdad, un cambio bastante importante. Así que muchas gracias para todos nuestros auditores que nos están viendo por amagimedia.cl, por Amagí Media Chile en nuestras redes sociales y también quienes nos escuchan en nuestros podcasts. Así que muchas gracias, Matías, y estaremos compartiendo junto a la gente en una nueva oportunidad. Hasta luego. Chao, chao.